Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Estamos a salvo. Y bueno, los saludan Balam y Cristian. Estamos de vuelta en este espacio para hablar de Beetlejuice. Que debo decir ya de un inicio es una de tantas películas que recibió una actualización. Porque la primera película me parece que es del 88. Se convirtió en un clásico del cine de horror mezclado con principalmente comedia, del autor con un estilo muy particular, Tim Burton. El carácter principal interpretado por Michael Keaton, que es muy buen actor, que otra vez sale en esta cinta. Y de hecho me parece que en general el elenco repite en gran parte, ¿no? Pero bueno, antes de hablar de la película, estamos aquí otra vez en el espacio de películas e ideología. Y les damos el aviso que no vamos a hablar tanto de la estética, porque en este caso, por lo menos desde mi punto de vista, no queda mucho más que la estética, pero vamos a tratar de rascar quizás algunos puntos ideológicos de esta película que quizás nos cuentan algo, sobre todo desde mi punto de vista, de la familia de Estados Unidos. Pero bueno, Balam les va a explicar, si es que puede, de qué trata Beetlejuice, Beetlejuice. Efectivamente, Cristian, nos encontramos con una película bastante extraña. Me recordó un poco quizás a Pulp Fiction, en tanto que aparecen como un montón de historias que se están mezclando y que quizás, de hecho, el primer Beetlejuice ya se empezaba a enmarcar en esa corriente artística. Postmoderna, diría yo. Que ahorita viene de nuevo, como lo has mencionado, y como muchísimas otras películas, tiene un reboot. Volvió a renacer. Prácticamente la invocaron de nuevo. Entonces, efectivamente, como lo mencionabas, Lydia Deetz es de nuevo, digamos, la presentadora de un programa que se llama Ghost House. Parece ser que, terminando la anterior película, aprovechó todo ese rollo que se había creado e hizo su programa, pues sí, de eventos paranormales, de historias de terror. Y le fue bien. Y parece ser que le fue bien porque tiene público y todo lo demás. Tiene un Tesla. Y bueno, tiene una hija además que ahora se repite de nuevo de alguna manera la estructura que existía en la película inicial entre madre e hija, y ahora es con Astrid como la hija de Lydia Deetz. Y bueno, la historia nos llena con muchísimas cosas. Yo creo que lo importante aparece cuando Astrid conoce a un chico llamado Jeremy, quien resulta ser un fantasma que le engaña para intercambiar la vida por la suya. Así que Lydia convoca a Beetlejuice, igual como la primera película, que se tiene que mencionar 3 veces su nombre para que aparezca. Y Beetlejuice es un, ¿cómo le podríamos decir? Un ¿cómo le dicen? Bioexorcista. Ah, correcto, sí. Porque exorcista a los seres humanos, los escapa de la casa. Y bueno, en ese ir y venir nos podemos observar tanto escenas en el mundo real como en el mundo de los fantasmas, que curiosamente parece ser una reproducción, de hecho, del mundo real. En muchas ocasiones vemos incluso a personas que murieron de formas terribles, pues prácticamente les espera una eternidad en el trabajo en el otro mundo, como el papá de Astrid, justamente. Pero bueno, la historia nos va llevando prácticamente a esa serie de eventos en la que Beetlejuice, de alguna manera, trata de ayudar a Lydia con engaños, al final lo logran. No sé si haya mucho más que decir de la historia, realmente. Sí, yo tengo una pregunta para ti, ya que se puede hablar mucho de la película, pero algo me parece no debatible es el hecho de que estéticamente es una película de Tim Burton. Y yo que soy hijo de los 90s, que nazco en esa década y que crecí con las películas de Tim Burton, entre otras las de Batman, y casi acaban con la franquicia de Batman por lo horrible que fueron, por el fracaso que igual tuvieron en la taquilla en todo el mundo. ¿Te gusta en general el estilo de Tim Burton o tú dirías que no es mucho para ti? No, la verdad no, creo que no es mi estilo, pero digamos que tuyo sí sería tu estilo. No, para nada. O sea, a mí me parece despreciable, por no decirlo. Es que iba a decir una grosería, pero como creo que indicaste bien al inicio, es hijo de ese tipo de cine de esa época posmoderno que ya no tiene una estructura narrativa clara, o que más bien ya la historia en sí cae en segundo plano y lo que importa ya es el juego estético, la sin duda creatividad en las imágenes, porque luego pido eso en este espacio. En este caso lo que sobra es la creatividad, y hay algunas cosas en sus películas que sí me generan una sonrisa, o diga, bueno, esto estuvo ingenuoso, estuvo diferente, pero más allá de eso, no sé si uno quita la estética, ya a nivel de la narrativa o de la ideología, ya queda casi desnudo. O sea, ya no veo mucho que hay detrás. Yo no sé si tú interpretes más cosas en sus películas o en este caso en Beetlejuice. La verdad es que no he visto tantas películas. O sea, recuerdo El cadáver de la novia, por ejemplo. Okay. Pero
realmente a mí nunca me llamó mucho su estética. Como dices, las películas de Batman, las últimas fueron terribles. Y bueno, en este caso yo creo que de nuevo nos enfrentamos. Yo no sé si vi tanta originalidad respecto de la primera. O sea, porque incluso las vestimentas, muchos colores, o sea, todo se parecía casi lo mismo. Incluso el mismo monstruo de desierto que en ese momento pasó, aquí vuelve a aparecer. Es decir, de nuevo nos encontramos como en un torbellino que yo creo que se parece mucho más a esa película de Mario Bros. Que alguna vez reseñamos aquí, que es en realidad una mezcla un poco irrelevante realmente al final, pero una mezcla de todos los elementos que la gente quería ver. Por eso la actriz que hace de Astrid es la misma que ha hecho últimamente películas muy, de hecho, en el sentido de Tim Burton, así como macabras, de vampiros, ¿no? Pero que al mismo tiempo tiene algo como familiar, que es cercano, que es cálido. Y de alguna manera eligieron a la actriz por esa misma situación. O sea, creo yo que Horkheimer y Adorno tienen en la dialéctica de la ilustración un concepto que yo creo que ayuda un poco a explicar esto, que es el concepto de estilo. Que es justamente, digamos, cuando tú alcanzas a darte cuenta que una serie de configuración, digamos, en un producto cultural es exitoso, pues entonces empiezas a generar productos que se parecen bastante a ello y así se va formando de alguna manera un estilo. Después el reto sería romperlo, pero para mí Burton, o sea, como que siento que en esta vez sí renunció como a todos los fracasos que había tenido últimamente y regresó a la película que tuvo más éxito simplemente para... Pues yo diría destrozarla de nuevo, no sé. Ok, ya me tranquilizaste que tampoco te agradó porque yo pensé que tal vez a Balam le encantó y me va a insultar, que a mí no. Ok, ahora ya me siento un poco más tranquilo y en confianza porque debo decir que Tim Burton, y en esta película quizás más que nunca, me recuerda más a un niño que tiene TDA, déficit de atención, que sus padres lo castigan, lo mandan a una tienda de juguetes. Y ahí se pone a animar y a jugar con todo. Obviamente como lo haría un niño sin estructura, sin historia, con una creatividad que tienes a esa edad, pero que al fin de cuentas no lleva a nada. Y en sus películas yo veo muchas veces eso. Pero ya una vez que en la película, para ya hablar de esta cinta, en los primeros 15, 20 minutos hace para el espectador un reencuentro con los personajes de la película clásica para digas, mira este y el otro y aquello. Pero una vez ya que pasa eso y dices, bueno, ¿cuál es la historia de esta película? Más bien me recordó como si estuviésemos en un museo de Tim Burton y vamos nada más de una escena o de una imagen a otra. Como bien dices, sale lo mismo que en sus películas o que en la película de hace 35 años, pero realmente no hay nada nuevo. Y creo que también se enamora un poco de sí mismo en cuanto a su propio estilo. Que eso en escritores sobre todo, pero también en directores de cine me parece que pasa muy a menudo, que cuando tuvieron éxito con una estética muy particular, se enamoran tanto de eso que ya lo único que nos dan es más de esa estética para, en parte para mí, crear clips para TikTok. Sí. Que cuando ves un TikTok de 10 segundos, lo más importante es que digas, mira, esta es una película de Tim Burton. Y que además también salgan otra vez los personajes que intrageneracional tengan cierta forma de ser reconocidos para el taxista de 56 años, pero también quizás para la chava de 15 años, porque ya vio algunas imágenes en TikTok. Pero que en el fondo, más bien, como dices, es otra vez el intento de la industria cultural es, ¿tengo miedo a algo nuevo? Entonces tengo aquí una fórmula que hace 35 años tuvo éxito. ¿Qué más da? Vamos a hacerlo otra vez. Y seguramente está teniendo éxito. O sea, en taquilla yo creo que eso sí. Es lo más triste de todo, diría yo. Pero como tú dices, o sea, pienso yo que el caso límite sería compararlo, por ejemplo, con algo previo a la modernidad. Que podríamos decir, bueno, también los egipcios tenían un estilo que fue por cientos de años, pero eso no sería lo mismo, justamente porque no... Digamos que este fenómeno que estamos caracterizando aquí, el estilo dentro de un producto cultural, solamente se entiende justamente en una sociedad que vive de productos que constantemente son producidos industrialmente. O sea, que se necesita una producción constante, compleja y completa para todas las personas. Algo que antes no necesariamente existía. O sea, las preguntas sobre cómo armar el arte antes yo creo que a lo mejor podrían ser un poco diversas, pero sí es claro que por lo menos el fenómeno que vemos aquí se deriva de esa necesidad presente, constante y abarcadora del capitalismo de requerir productos que puedan venderse. Que ahí, digamos, justamente una postura sería la del estilo que vende a través de lo que ya se sabe que funciona y otra postura más liberal
pero profundamente capitalista igual, es la de romper con el estilo, de tratar de ir innovando, de algo que antes no había. Yo abro un nuevo mercado. Eso es también, digamos, una práctica de crear mercados. Yo quería centrarme... ya habíamos comentado un poco que hasta cierto punto tanto el mundo, más bien el mundo de los muertos en la película, es también que se supone que debería ser además una esfera ya liberada de las restricciones del mundo terrenal, donde ya deberíamos estar tranquilos. Se nos vuelve a parecer como lleno de reglas, lleno de normas. Y la figura, digamos, de Beetlejuice, yo siento que, no sé cómo lo ves tú, pero justamente contrasta, en primer lugar, con ese mundo lleno de normas que se supone que es el otro mundo, pero además el hecho de que sea grotesco y perturbador, creo que eso lo logra más en la primera que en la segunda, pero ese hecho de que sea grotesco es también como una forma de decir, yo no lo hago, pero ahí está ese personaje que lo está haciendo como un poco por mí, como que él está siendo grotesco por el resto de todos los personajes y entonces el resto podemos ser perfectamente tranquilos, no tener ningún problema, comportarnos de acuerdo a la burocracia. Pero tú ¿cómo viste ese personaje? Sí. Creo que, para exagerar un poco, pero que se entienda lo que quiero expresar, el único personaje que me parece que marca un contraste absoluto con Beetlejuice es la hija. ¿Cómo se llama la hija? Se me olvidó el nombre. Astrid, que por lo menos en la primera hora de la película, que por lo menos es corta, dura hora y media, un poco más, es la única con la que yo al ver la película me pude identificar, porque decía, ya déjenme en paz con esos fantasmas, todos están locos, a su propia madre no le cree, están locos, yo no creo en eso, quiero vivir, soy joven, quiero encontrar el amor, quiero crecer, pero déjenme en paz con sus historias de fantasma. Es decir, es una voz para mí de sentido común en la película, pero ahí rompe el contraste para mí de manera muy nefasta, porque la trama de la cinta baila en torno a la supuesta transmisión y herencia de traumas por la genética de la familia. Que eso es un tema, un tópico que tiene mucha tendencia en la sociedad actual. Es decir, que hay gente que me dice, no, es que los asesinos en serie son así por genética, ellos heredan eso, me da mucha miedo. Ahí estamos a un paso otra vez de los médicos nazis que también trataban de encontrar el gen de la raza superior, o sea, de algo que yo pensé que ya habíamos superado, pero al parecer no. Y en esta cinta otra vez, porque, a menos que tú me corrijas, en ningún momento se me explica por qué la hija puede ver fantasmas igual que la mamá. Creo que tiene que ver con el momento en el que se pega con el árbol, porque no sé si te acuerdas que en la primera película también pasó eso, ¿no? Que fue que tuvieron como un accidente y entonces a partir de eso fue que empezaron a poder ver. No sé si ahí me estoy confundiendo, pero según yo fue eso. Tiene razón, sí, pero digamos, por lo menos no se hace explícito y aún así digo, bueno, entonces si me caigo en la bici, luego puedo ver fantasmas. O sea, yo creo que más bien la conexión obvia para el espectador es, bueno, como ella es hija de, eso se hereda y ella también. Y todos los demás que salen en la película, para tratar de contestar tu pregunta, no me parece que marquen un contraste con Beetlejuice, sino más bien serían un complemento, pero tampoco están opuestos así a lo macabro, lo excéntrico, lo vulgar de Beetlejuice, porque literal en la película medio mundo, o todo mundo casi, de la gente que sale en la película hace pactos con Beetlejuice. O sea, porque al final uno dice, bueno, hazme el favor, yo me caso contigo. Bueno, hazme ese favor y yo hago esto. O sea, tampoco es que sea lo absolutamente opuesto, sino hay más bien hay una lógica stalinesca con Hitler. De alguna manera, sí. O sea, no sé, pues quizás eso fue demasiado al estilo de Beetlejuice. Amigos marxistas que casi que amen a Stalin, cuidado. Sí, perdónenme, pero es que hoy es programa de Beetlejuice, entonces tengo que ser un poco como Beetlejuice. Fíjate, a mí me parece como interesante, como lo mencionabas antes, el tema de la familia. O sea, yo creo que eso sí, sin duda, de alguna manera es lo fundamental de la película. O sea, si hay algo que hay que analizar como una institución, es la familia. Es correcto. Porque inicia con la familia y termina con la familia. O sea, eso sí es, de nuevo nos encontramos con esta ideología que me parece genial que, por ejemplo, hay un punto de ruptura, digamos, en la apertura. Hay un orden de la familia tradicional que se rompe con la invasión de los fantasmas y la amenaza de Beetlejuice. O sea, sí hay como una ruptura total de esa familia. Pero, digamos, al final se resuelve con una reconciliación que no altera fundamentalmente la estructura de la familia. O sea, de alguna manera vuelven a terminar, digamos, que inicialmente eran disfuncionales, se reintegran y encuentran una armonía a través de la aceptación de lo paranormal dentro de su propia vida. Pero entonces, digamos, lo paranormal no llega a plantear un nuevo escenario de vida para las personas, o sea, o una nueva forma
en que pueden enfrentar sus miedos. Más bien es al revés. La película es un ejemplo de cómo esa clase de cosas extrañas empiezan a integrarse y solamente pueden integrarse cuando aceptan el orden familiar que presuponía esa situación. Y de alguna manera Astrid también lo hace, porque como bien tú dices, si expresa este sentido común, termina por ser irrelevante porque termina armonizado o integrado dentro del orden social que sería la familia. Sí, que eso es otro tema que me aburre en tantas películas, sobre todo de Estados Unidos, pero en general es que casi siempre, como dices, todo gira en torno a la familia. No hay otra cosa que la familia. O sea, estamos en la utopía de Margaret Thatcher, que no hay otra cosa que las familias. No se puede hablar de una sociedad o de, vamos a decir, por lo menos algo más amplio que el núcleo de la familia. No se puede. Entonces, lo único que vemos también en esta cinta es personajes A y B con expresiones tristes en sus rostros en tantas escenas de la película. La mamá preocupada por la hija, se pelean y todos sabemos que al final vamos a presenciar una puesta en escena de una reconciliación sentimental para que salgamos con el sentimiento de que la paz familiar, el núcleo otra vez quedó establecido y vivirán felices para siempre. Como dices, como que nada más está la aparente distorsión de los fantasmas o de Beetlejuice y estas imágenes interesantes potencialmente que podrían quizás mostrar algunas fantasmas de la construcción de la familia en Estados Unidos y romper un poco con eso, jugar con ello, con las imágenes que te puede dar el cine, etcétera, no hace eso. O sea, potencialmente la primera película abre por lo menos preguntas interesantes, pero me parece que con esta segunda entrega vemos que la película abrió preguntas que el director no fue capaz de contestar ni más mínimamente, sino se quedó en lo mismo para haber pasado 35 años. O sea, como si no hubiera pasado el tiempo, que eso no hubiera avanzado, nada más es otra vez una réplica y nos damos cuenta ahí que pues no hay tanto de crítica o de capacidad de crítica a la estructura de la familia, que en la idea inicial me parece que sí está, como dices, como que ese mundo, eso que no lo queremos aceptar, o también el tema de la muerte, ¿no? Por ejemplo, de cómo la aceptas, o sea, tiene ahí sí una estética pintoresca que se podría prestar, pero como dices, en el fondo, el final muestra que es una película profundamente conservadora. Y bueno, ya el último punto de mi parte sería que, repitiendo, perdón, ya lo que dije al inicio es que me parece que Tim Burton sabe que sus más fieles fans probablemente esperan esa estética a nivel superficial cuando entran a la película y además esta cinta que fue icónica en su tiempo, que se convirtió en parte de la cultura pop citada múltiples veces, es decir, que en ese sentido cumple con la expectativa de ficción de los fans cuando se anunció una segunda entrega de esto. Y creo que Tim Burton ahí es un poco preso de cumplir con lo que los fans piden. Sin embargo, creo que me parece que vale la pena que ya no digamos 3 veces Beetlejuice para que no haya otra entrega. Porque si te fijas, esta se llamó Beetlejuice. Y yo en este caso digo, no lo pronunciamos 3 veces, dejemos en paz y descansar a Beetlejuice. Ya no lo quiero ver en la pantalla, por favor. Por favor, sí. Dejémoslo con su trabajo todavía. No, yo creo que, pues en general me parece que la película, como lo dijimos en un principio, sí es un pastiche de un montón de cosas. O sea, sí es una obra evidentemente posmoderna que difícilmente va a tener mensajes atrás, por lo menos específicos, pero que como pudieron ver, incluso estos ejemplos de películas tan extraños, tan de recortes así, de muchas cosas, en el fondo son profundamente ideológicas. O sea, también contienen así y mensajes que los ligan inevitablemente a sus sociedades, a los prejuicios de su tiempo. Y bueno, en este caso de Tim Burton, a prejuicios de ya varios años, pero continúa ahí de alguna manera. Pues sí, yo recomiendo en todo caso la parte original. Estoy de acuerdo, sí, la original. Es que está buena, digamos, como la parte estética. Digo, ya dijimos que aquí no somos expertos en eso. A mí me gusta esa parte. Pero es cierto que quizás desperdician un universo que podría dar mucho más. Es cierto. Sí. Pero bueno. Pues bueno, sin más, nos vemos para la próxima. Cuídense. Hasta luego. Bye.